tardes a toda nuestra audiencia y seguidores de la Red de Participación Ciudadana y Control Social. Este día estamos encaminando un conversatorio denominado Bolivia en tiempos de coronavirus, estado de situación. El coronavirus, bueno, en realidad la enfermedad, la COVID-19, ha generado un impacto mundial y Bolivia no ha escapado de esta situación. En ese sentido, la Red de Participación Ciudadana y Control Social ha invitado a profesionales de diferentes áreas en nuestro país para hacer un análisis del estado de situación del país en este momento de pandemia mundial. Me permito dar la bienvenida a Jorge Richter, politólogo y comunicador, Bruno Rojas Callejas, sociólogo. Jorge Richter es licenciado en Ciencia Política, con estudios de maestría en Filosofía Política, especialidad en Análisis Político y Análisis de Escenarios, docente de Marketing, politólogo y gubernamental de la Universidad Católica Boliviana, panelista en diferentes medios nacionales e internacionales, es conferencista y ha participado de diferentes conversatorios. Como ejemplo puedo mencionar el conversatorio La Asamblea Legislativa en el proceso de pacificación, el estado de la coyuntura boliviana, entre otros. Analista del periódico La Razón, con unas últimas publicaciones, Anatomía de los golpes de Estado, la no pacificación. Jorge, muy bienvenido. Por favor, tus palabras de presentación. Lilian, agradecido por la invitación de la red y además también felicitar la iniciativa de poder encontrar estos espacios en medio de la cuarentena y del aislamiento que nos permiten poder ir reflexionando respecto de la situación en el país, no solamente la crisis sanitaria que nos ha generado el COVID, sino la dimensión política, la dimensión económica que esto también va a traer como consecuencia inmediata. También saludar por intermedio tuyo a Bruno Rojas y un gusto poder compartir con todos ustedes. Muchas gracias, Jorge. Bruno Rojas Callejas estudió Sociología en la Universidad Mayor de San Andrés, cursó la maestría de Epistemología y Metodología de Investigación Social, trabaja en el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, en calidad de investigador. Autor y coautor de varios libros sobre empleo, desempleo, derechos laborales y seguridad social. Bruno, muy buenas tardes y gracias por tu participación. Tus palabras, por favor. Lilian, muy buenas tardes. Muchísimas gracias más bien por la invitación, por esta oportunidad. Saludar a Jorge de ser parte de este conversatorio. Y claro, en la medida de nuestras posibilidades e información, poder compartir quizá algunas reflexiones, aparte de algunos datos, respecto a lo que viene pasando en nuestro país. Muchísimas gracias, Bruno. En estos tiempos, lo hemos dicho al inicio, el coronavirus, bueno, la COVID-19, no solamente está generando una problemática a nivel salud, sino que debemos enfocarlo desde esta mirada social, económica y, por qué no decirlo también, política en el mundo entero. Desde la mirada del ámbito en el que ustedes se desempeñan, ¿cuál creen que es el impacto del coronavirus en el país desde lo social, desde lo económico, el tema de salud y también el tema político? Cada uno tiene 10 minutos para su exposición. Jorge, te daría la palabra en primera instancia a ti y luego a Bruno. Bien.
distintos autores, por ejemplo, el escritor israelí Harari y también el filósofo y lingüista Chomsky, señalan que en momentos en los que existe una crisis profunda, como la que está sucediendo ahora en el mundo, es importante que observemos con mucho detenimiento a los políticos y a los actores políticos, porque tienden a cambiar y modificar profundamente su comportamiento y apartarse un poco de lo que son los derechos ciudadanos y las normas constitucionales con la excusa de la administración de un momento no natural en el desarrollo de sus sociedades y de sus gestiones gubernamentales. Y esto es importante por lo siguiente, porque la crisis sanitaria no solamente es una cuestión única y estrictamente de salud, sino que tiene una dimensión política muy importante que de alguna manera su incidencia podríamos decir que llega a determinarla y condicionarla de forma fundamental. En ese sentido, el 10 de marzo se detecta en Bolivia los primeros casos positivos de coronavirus, de gente contagiada con el virus. Y esto encuentra al país en el momento en que la sociedad boliviana estaba profundamente polarizada a raíz de la crisis política del año pasado, de noviembre del año pasado. Esta crisis política, el 10 de marzo, cuando se detectan estos casos positivos, se encontraba irresuelta. Entonces, lo que ha afectado ahora es que la crisis política y la sociedad polarizada, que son dos grandes grupos, los sectores de los movimientos sociales organizados y que tienen una tradición histórica ya en la gestión de gobierno del movimiento del socialismo en los pasados 14 años, y los movimientos urbanos de clase media que se movilizaron para interpelar al gobierno y para lograr su retiro finalmente el año pasado. Dos movimientos urbanos de clase media, populares, periurbanos, que se enfrentan por distintos motivos, no solamente ideológicos, sino también con fuertes matices identitarios, culturales, étnicos, se enfrentan por controlar lo que decía siempre Zabaleta, por la administración y el control del Estado. Estos dos sectores sociales enfrentados, polarizados que les menciono, también tienen su emergencia y su presencia en la crisis del coronavirus. ¿Por qué? Porque unos sectores defienden la gestión pasada y otros sectores encuentran argumentos de la debilidad del Estado también sola y únicamente en la gestión pasada. Y aquí vemos que nuevamente hay un conflicto y un choque entre ambos sectores sociales. Adicionalmente, y a lo que señalaba al principio, las palabras de Chomsky, las palabras de Harari, adicionalmente, en estos momentos, a raíz de la pandemia del coronavirus, se empiezan a confeccionar nuevos modelos de Estado en el mundo también. Modelos que prioritariamente hacen uso de algunas atribuciones por situaciones de excepción. Esto lo señala el filósofo italiano, que es Giorgio Agamben, y dice, se construyen estados de excepción. Y esos estados de excepción en Bolivia, yo en un artículo de prensa lo he denominado un estado policial analógico. Analógico porque no tenemos las capacidades tecnológicas que tienen, por ejemplo, los estados asiáticos, para confeccionar estados que tienen un corte autoritario, pero muy de la mano de la implementación de tecnologías. Nosotros no tenemos esa capacidad, no estamos en ese estadio del desarrollo tecnológico y en consecuencia lo que hacemos para controlar a la sociedad tiene una característica bastante analógica. Y lo analógico lo cumple la fuerza policial y las fuerzas armadas. Pero es un Estado supervisador de cada una de las acciones de los ciudadanos. Y es un Estado que por el momento de excepción va cancelando ciertos niveles de ciudadanía de todos los bolivianos.
Y esto nos genera inmediatamente un problema. El problema, ¿cuál es? Que, por ejemplo, el gobierno toma una disposición de hablar de cuarentena o de aplicar una cuarentena y rápidamente existen sectores que rechazan la medida. Porque en el fondo o en el trasfondo de las medidas está esto que les había señalado al principio, la dimensión política, la conexión con ese hilo político que busca apuntalar un proyecto político restaurador y conservador en el país que se afianza en dos factores de poder, que son la policía, las Fuerzas Armadas y el control de las instituciones, fundamentalmente las que tienen que ver con el ámbito jurídico. Esto, en consecuencia, trae una tensión que la estamos viviendo, que la estamos percibiendo en los sectores sociales, en la sociedad boliviana y en la administración, fundamentalmente ahora en la administración de la crisis sanitaria. Y adicionalmente nos genera un bajo entendimiento para que pueda implementarse un mando único, un liderazgo muy fuerte desde la presidencia del Estado plurinacional y una capacidad de generar consensos muy generales, amplios con todos los sectores de la sociedad, con las instituciones económicas, las instituciones de nuestros departamentos, de forma tal de que entre todos se puedan asumir líneas homogéneas. Y caemos ante la falta de esto que digo, la ausencia de liderazgo y de la concertación y las capacidades de generar consensos, caemos en voluntarismos de parte de diferentes autoridades que solamente están dispersando los esfuerzos, agotándolos, pero con una baja eficiencia respecto de las formas de poder atender o de enfrentar, mejor dicho, el tema del coronavirus. Y adicionalmente tenemos el impacto económico. Y el impacto económico se ve que cuando uno establece, fíjense ustedes, en primer momento una cuarentena y un aislamiento generalizado sobre todo el territorio nacional, el problema es, inmediatamente, el problema que surge es que la cuarentena, dicen los expertos y quienes entienden de la materia, debe ser guiada no de forma absoluta y homogénea a todo el país como si fuera un igual, sino por población y con conocimiento de población y de territorio, porque las realidades socioeconómicas y las vivencias socioculturales en los territorios y en las poblaciones no son homogéneas, son distintas. Y esto tiene otra vez ese hilo político que termina generando desórdenes en medio de la cuarentena. Por eso vemos que cuando estamos por finalizar el periodo de cuarentena y de aislamiento en el país, lo que estamos percibiendo es que los casos van aumentando en contagio, que también tiene otro agravante que lo vamos seguramente a considerar, que es el tema de la correcta información y la cantidad de test y de pruebas que realizamos. Lo que quiero decir, y con esto ya termino, tenemos en este momento una pandemia que nos afecta a los bolivianos, pero que adicionalmente encierra un trasfondo político que conflictúa la relación entre dos grandes grupos sociales, que genera culpas y acusaciones permanentes entre unos y otros y rechazos también hacia la autoridad política. Esto por una crisis política irresuelta. Y en consecuencia, todo ello afecta la verdadera capacidad y la eficiencia que podemos tener los bolivianos, el gobierno nacional, los actores políticos y actores económicos y sociales de este país para enfrentar el coronavirus y para preservar fundamentalmente la vida de cada uno de los bolivianos. Y este hilo político, lo dejo para los siguientes minutos, este hilo político se percibe de forma clara y contundente en la decisión de realizar muy pocos test de verificación de contagio en nuestra población y adicionalmente de sí querernos comparar con países de la región y del mundo solamente en las cifras que son convenientes, como por ejemplo la cantidad de personas fallecidas y el nivel de contagio. Esta es la primera visión que yo tengo respecto de
el impacto general que ha tenido el coronavirus sobre la sociedad boliviana y su dimensión económica y política. Gracias, Jorge. Bruno, por favor, tienes la palabra. Esta pandemia del coronavirus y la crisis social y económica que ha generado, una crisis sanitaria al mismo tiempo, ha puesto en desnudo los problemas económicos, la situación económica, ya mostrando algunos indicadores preocupantes de años atrás. Es recordar en estos últimos años, por ejemplo, que el 2015 se puede notar una desaceleración del crecimiento económico en el país. Ese año era del 4.9%. El 2013 llegamos a casi el 7%. El 2018, 4.2%. El 2019, y este es un dato importante para tomar en cuenta y analizar lo que significa el impacto en la economía nacional, el 2019 fue del 2.2%, y ya algunas proyecciones, tanto de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, el propio Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, han ido estimando o proyectando más bien un crecimiento por debajo de cero. Es decir, estamos hablando que para el caso de Bolivia es un negativo de menos 3,2%. Con relación a otros países que también, en general, por lo menos en la región sudamericana e inclusive en América Latina, están con porcentajes, reitero, de crecimiento económico negativos en este caso. En ese marco, ya un primer impacto de esta pandemia, con la paralización de una buena parte del aparato productivo, de los rubros y en general de la dinámica de la economía nacional, puede notarse justamente este primer impacto que en términos concretos se traduce en que este año, 2020, estamos ya viviendo una recesión económica. Una recesión que no se separa para nada de la que ya se ha anunciado en el mundo, y una recesión que tiene ya también características de una crisis económica si es que no se controla con algunas medidas, con algunas políticas que permita la reactivación de las actividades económicas en el país. Ahora bien, ¿cuál es la dimensión de esta recesión económica? Y también en ese sentido hemos podido observar y leer que la información muestra que es comparable en primera instancia a la crisis financiera que se tuvo en el mundo el año 2008 y que tuvo efectos en la economía nacional, aunque no en la dimensión que se esperaba, pero también a nivel general es comparable a la crisis de 1928, la llamada Gran Depresión Mundial, y del año 1914, producto de la situación bélica de la Primera Guerra Mundial que se vivía en el mundo. Por tanto, aquí es importante marcar este primer impacto de esta pandemia, de esta crisis generada en general, que afecta no solo al crecimiento económico, sino también a la propia dinámica de la actividad económica en el país. Menciono solamente algunos datos muy rápidos. Por ejemplo, sectores con mayor crecimiento que se dieron en años anteriores, especialmente el año 2018-2019, pueden ser muy fácilmente golpeados también por esta crisis que estamos viendo, por la recesión en términos específicos. El sector agropecuario, por ejemplo, en esos años que mencioné, tenía un crecimiento superior al promedio de 7.2%. Los establecimientos financieros, el comercio, inclusive la administración pública, registraron tasas por encima del 4%, y la propia industria manufacturera, que hoy está también golpeada por esta situación de la recesión económica que ya estamos viviendo prácticamente. Esto significa que estos sectores, reitero, que impulsan la actividad económica del país, si son afectadas más
de lo que hasta ahora estamos viviendo como desaceleración del crecimiento económico puede traducirse en una destrucción de fuentes de empleo, puede traducirse en problemas en garantizar la demanda, la oferta de productos, la oferta de servicios, en fin. Pero al mismo tiempo, lo que más preocupa es que los sectores que son intensivos en creación de empleo, en mano de obra, como también se menciona, como la agropecuaria, como la industria manufacturera, que han ido creciendo pese a este contexto adverso que ha tenido la economía nacional con esta desaceleración, pueden verse, reitero, muy afectados como rubros, y este impacto puede notarse muy rápidamente en lo que significa sobre todo el empleo, pero también al mismo tiempo en garantizar productos y servicios. También hay que mencionar que los impactos ya se pueden ver fácilmente en aquellos sectores que son productores de recursos naturales, particularmente la minería y los hidrocarburos. Por ejemplo, el año 2015, la caída del Producto Interno Bruto, que ya también hemos mencionado, y los años posteriores se ha debido esencialmente a la caída de los sectores extractivos. En el caso, por ejemplo, de hidrocarburos, y con la última noticia que se tuvo hace días atrás, el lunes exactamente, de una caída en el precio del barril de petróleo, realmente a precios ya increíbles, de 37.2% por debajo de cero, ya nos muestra otro gran problema que el país en este momento arrastra desde hace mucho tiempo y que puede constituirse en un gran problema a futuro. Tiene que ver con que el país es tremendamente dependiente de la producción, de la explotación de recursos naturales como hidrocarburos, y el hecho que los precios, por ejemplo, del barril de petróleo, del propio gas, en el contexto mundial, cambien, es decir, por ejemplo, tiendan a la baja. Esto para el país significa menos ingresos económicos, menos recursos fiscales, menos recursos para las gobernaciones departamentales, municipios, universidades, en fin, y esto obviamente pone en una situación de aprieto, y precisamente aquí viene otro gran problema y un impacto que puede seguir ahondándose, tiene que ver con que con el gobierno anterior, el hecho de la baja de los recursos fiscales, producto de la venta, la exportación de recursos naturales, fundamentalmente del gas, ha llevado a este gobierno, al gobierno del movimiento al socialismo, a acudir a la deuda externa. Una deuda externa que ha ido creciendo de manera considerable, a tal punto que el año anterior ya superó los 11.600 millones de dólares. Con el gobierno actual, también por esta carencia de recursos rápidos y recursos que permitan enfrentar la pandemia del coronavirus, se está acudiendo a préstamos ya recientemente con el gobierno italiano de 21 millones y un poco más de euros. Ya también se cerró otro contrato grande de 320 millones, y esto impacta en lo que significa el incremento de la deuda externa, frente a que el país ha perdido, es otro elemento importante, ha perdido en sus reservas internacionales netas, ha perdido en su ahorro interno, reservas que, según los datos últimos, ha descendido a menos de 6.000 millones de dólares, comparable, por ejemplo, con más de 15.000 que se registró hace varios años atrás. Y entonces nos muestra efectivamente una situación preocupante en términos de lo que significa la situación económica del país. Y para cerrar esta primera intervención, todo este impacto tiene además una consecuencia muy grave en términos de lo que significa la situación del empleo, en términos de la situación de la pobreza, de la situación de lo que significa la situación de ciertos sectores vulnerables, en fin, específicamente con todo lo que hemos venido ya escuchando y leyendo, varios sectores empresariales han anunciado, han propuesto y han demandado al
al gobierno que se pueda promover mayor flexibilización laboral, el congelamiento del salario mínimo nacional, despidos masivos, solo en algunos sectores, por ejemplo, en el sector de la industria, que es uno de los más importantes generadores de empleo, alrededor de 90.000 empleos estarían comprometidos en cuanto a una situación de despido, y 103.000 empleos en general estarían también corriendo este mismo riesgo. Esto significa una mayor precariedad laboral, significa, como ya decía, una mayor flexibilización laboral que puede implementarse luego de ir más o menos afrontando la actual situación de pandemia. Puede también darse un ahondamiento de formas que niegan derechos laborales, por ejemplo, como mayor empleo con características de subcontratación, tercerizado, mal remunerado, desprotegido, en fin, o simplemente trabajadores que en el caso de los jóvenes, por ejemplo, de las mujeres, de los más pobres, de la gente que tiene mayor nivel de formación, son profesionales, técnicos, puedan ser seriamente afectados por las oportunidades de empleo. Y reitero, con lo que viene anunciándose, con lo que viene demandándose de parte del sector empresarial, que muy fácilmente va a ser escuchado por el actual gobierno, el panorama, solamente viendo en el campo del empleo, es muy crítico. Y reitero, va a concretarse en mayor pobreza, en mayor desigualdad social en el país. Muchísimas gracias, Bruno. En el marco de lo que ustedes han planteado, ¿cuál creen ustedes que ahora, evidentemente no es su campo el tema de la medicina, pero cuál creen ustedes que es el panorama epidemiológico y sanitario de nuestro país, sabiendo además que el tema hospitalario, el tema médico mismo, o sea, de profesionales en salud, de ninguna manera han estado o están preparados para atender esta pandemia? Jorge, te doy la palabra y luego Bruno, por favor. Bien. Sin lugar a dudas que ningún país ha previsto una situación como la que estamos viviendo. Si nosotros nos situamos en lo que ocurría, por mencionar una fecha, el día 2 o 3 de marzo, donde el mundo estaba preocupado por lo que estaba ocurriendo, pero también con la mirada puesta en la China y cómo ellos estaban enfrentando esta pandemia que empezaba a crecer con contagios y también ya con fallecidos. Esto que nos parecía lejano para todos los latinoamericanos, por señalar específicamente nuestra región, se encontraba en la evidencia de que la región va a tener que replantearse después algunos puntos muy claros y muy concretos. Lo cierto es que no tenemos las capacidades ni en infraestructura, ni profesionales, ni económicas para enfrentar una pandemia de estas características. Pero mi campo, por supuesto, que es la politología y el análisis del impacto o de la dimensión política de esto, en ello en lo que se repara y en lo que se está mirando respecto de las sociedades es cuánta influencia tiene el mundo político, el sector político, sobre sus capacidades y fortalezas para poder liderar eficientemente la contención a la pandemia. Y este es uno de los puntos mayores. ¿Cuáles son desde el Estado, desde el círculo más estrecho que toma las decisiones políticas, cuál es el liderazgo, la decisión, la rapidez, la eficiencia, la amplitud para poder contener el avance de la pandemia? Los expertos y los países nos han mostrado que había que trabajar en dos áreas fundamentales. La primera,
la prevención. Y la segunda, las decisiones que se van asumiendo en el día a día. Esto es, la administración de la coyuntura y del contexto que se modifica rápidamente por los hechos que suceden a raíz del avance del virus. Y en el tema de la prevención es donde vemos diferencias poco simétricas entre unos países y los otros. Países que han soslayado el avance y la posible llegada de esta pandemia, de esta epidemia en sus primeros momentos tan lejana y en el otro lado del mundo y que pudiera afectar de forma decisiva sobre la salud de nuestras sociedades. Existen a su vez también gobiernos, como el gobierno de Chile, que tomaron los debidos recaudos en el primer momento. La prevención significaba que que los gobiernos tenían que adquirir reactivos en cantidades suficientes, equipos de respiración mecánica también en cantidades suficientes. No puede solamente hoy ya ser un argumento que satisface a quienes estamos mirando y analizando diariamente todo lo que sucede en el país respecto de la incidencia del COVID-19 en nuestra sociedad. No nos puede, le decía, satisfacer solamente el hecho de decir existe una gran demanda en el mundo por respiradores, por reactivos, y en consecuencia esto nos ubica en una situación de carencia de los mismos. Hay otros países que sí realizaron y tomaron las prevenciones necesarias. También tenemos que mirar cómo los laboratorios privados tienen, no sabemos las cantidades, pero tienen la capacidad de realizar estos análisis. Entonces, ¿tomaron alguna previsión? Por supuesto que sí, por ello tienen los reactivos para poder realizar esto. ¿Qué quiere decir? No podemos ir detrás del virus. No podemos ir tomando medidas a cada momento distintas cuando vemos la expansión del mismo por delante de nuestras capacidades de reacción. Esto es lo que se demanda desde la politología en lo que hace al estudio de los liderazgos para enfrentar procesos de crisis. Esto es lo que se le demanda a los hombres o mujeres responsables de ello, que tengan las capacidades suficientes de caminar delante, de anticiparse, de comandar equipos, de establecer mandos únicos para asumir las mejores decisiones. Está claro que el país no ha tenido en este tiempo una política acertada en lo que hace a prevención. Y está claro que la dispersión confusa y desordenada que tenemos el día de hoy en la forma de enfrentar la pandemia es una muestra de las debilidades estructurales que se encuentran en el gobierno, que son debilidades estructurales propias de un gobierno con estas características, ser un gobierno de transición, y ello es lo que hace que no tenga las suficientes capacidades para ejercer un liderazgo que se necesita. Y un último tema, seguramente la presencia del COVID va a reformular y replantear, terminar y resignificar muchos hábitos, culturas, formas, instituciones y maneras de dirigirnos en nuestra sociedad. Uno de estos elementos, un paréntesis, se hablaba, un pensador como Zizek decía que él preveía que esto iba a ser un golpe fulminante sobre el sistema capitalista. Y ahí ha recibido diferentes respuestas. En mi pensamiento, uno de estos elementos a los que señalaba que van a tener que resignificarse y reestudiarse una vez que pase el coronavirus es el tema de los sistemas de salud. Los sistemas de salud asociados directamente a un sistema privado de negocio capitalista, mercantilizados, que deja un bolsón enorme de ciudadanos, sobre todo en sociedades como las nuestras, por fuera de la posibilidad de la atención médica, no es un sistema sostenible.
Entonces habrá seguramente hacia adelante fuertes debates para poder ver dónde o quién tiene que ser, mejor dicho, el responsable de los sistemas de salud en países como el nuestro. Hasta dónde el Estado debe replantear su baja participación o sus bajos presupuestos a lo largo de los últimos años del 6%, un anuncio del 10% de asignación presupuestaria ahora. Hasta dónde el Estado va a caminar con tan poca responsabilidad en lo que hace a salud. Este es uno de los temas que fundamentalmente vamos a tener que discutir de cara a la fragilidad con la que nos estamos encontrando. Es una fragilidad en la infraestructura sanitaria y hospitalaria del país y es una fragilidad que asusta aún más en la capacidad de los liderazgos que tienen que enfrentar estas pandemias y en sus capacidades de generar decisiones adecuadas. No solamente basta, insisto en esto, el voluntarismo, sino que requerimos conocimientos específicos. Y cuando uno no los tiene, porque no es un crimen, cuando uno no los tiene, lo que hace un verdadero líder es confeccionar equipos altamente profesionalizados. Entonces son estos dos elementos, la ausencia de debidos liderazgos y la fragilidad de una infraestructura sanitaria y hospitalaria en el país. Muchísimas gracias, Jorge. Bruno. Sí, el arribo de la pandemia del coronavirus al país fue cuando el país continúa afrontando una crisis estructural del Sistema Nacional de Salud. Eso que justamente mencionó Jorge, en sentido de las carencias, las limitaciones de infraestructura y otros. Esta crisis del sistema de salud se traduce, entre otras cosas, ante la dificultad, ante casi la imposibilidad del Estado de poder garantizar el derecho a la salud de la población, de garantizar una atención de calidad en cuanto a lo que significa los servicios de salud, que hoy son prácticamente precarios, son servicios que no permiten, sobre todo a aquellos que carecen de un seguro de salud, el que puedan ser atendidas en sus necesidades en cuanto a la atención de determinado tipo de enfermedades. Esta crisis también, en la que nos agaza, si se quiere, esta pandemia, se da en un momento en que el país viene atravesando un cambio en el perfil epidemiológico en cuanto a las formas de enfermar, a las formas de morir en el país. Cambios que se han orientado hacia la aparición cada vez más creciente de enfermedades no infecciosas, por ejemplo, no transmisibles más bien, como el cáncer, como otras enfermedades crónicas, y que ha puesto en serios apuros al Estado y a los diferentes gobiernos para poder dar respuesta a este tipo de cambios que se vienen dando, reitero, en el perfil epidemiológico. Otro tema que también ha sido permanentemente planteado y ha sido también cuestionado a partir de algunos sectores, particularmente de los profesionales médicos, de estas organizaciones, de estos profesionales, tiene que ver con que el financiamiento de los servicios de salud y de todo lo que significa hacer sostenible la atención de salud de la población en el país, tenía serios problemas. Financiamiento que ha estado bordeando entre el 6-7% y en algún año se aproximó a un 10% con relación al presupuesto planteado, aprobado para el país. Estos elementos hacen justamente que la crisis de este Sistema Nacional de Salud se traduzca específicamente en lo que es una precariedad, como los propios médicos mencionan, el trabajo en condiciones franciscanas, y eso hace que cuando llega la pandemia haya obligado, en este caso al gobierno, no precisamente con un plan que pueda afrontar la propagación de esta pandemia,
sino más bien en buena parte con medidas improvisadas. Este quizá es una de las principales falencias porque cuando a medida que se iban ejecutando algunas actividades, se daban cuenta fácilmente de lo que significaba la situación, por ejemplo, de los hospitales, de los centros de salud, particularmente hospitales del segundo y tercer nivel, que no tenían las condiciones tanto de insumos médicos como de personal médico necesario, en fin, que permita responder ante esta emergencia. Si hablamos de equipos de bioseguridad, por ejemplo, que es el gran problema que se viene mencionando con más fuerza durante estos días, es otro ejemplo concreto, pero crudo al mismo tiempo, de lo que significan las limitaciones y la falta de capacidad del país, del Estado boliviano, para responder ante esta situación de emergencia. A esto hay que sumar otro elemento que también se ha ido planteando de manera permanente en años anteriores y que hoy sale con más fuerza y tiene que ver con las condiciones de trabajo de los profesionales médicos, de los trabajadores en salud en general. Condiciones de trabajo que no solamente son precarias, son condiciones ya que rayan en algún caso en lo infrahumano, porque obliga a prestar servicios en una situación de altas carencias, y eso está en este momento planteando que varios médicos, varios trabajadores en salud estén planteando sus denuncias o estén a punto de lanzar un paro o una protesta mucho más grande frente a esta situación. Por otro lado, también esta pandemia agarra al país, para volver a quedar este concepto, cuando en el país estaba implementando el Seguro Universal de Salud. Un Seguro Universal de Salud que efectivamente apunta a aquello que la población boliviana aspira, a que sea el Estado que le garantice un seguro de salud en condiciones de gratuidad, con un financiamiento sostenible, en fin, pero un seguro que estaba marchando apenas, trastabillando en el camino. Y esto justamente ha obligado al actual gobierno a que en el marco del Seguro Universal de Salud se puedan llevar a cabo algunas medidas en cuanto a compra de algunos equipos, en cuanto a creación de ítems, en cuanto a dotación todavía insuficiente de equipos de bioseguridad y otras acciones que permitan tratar de responder a esta crisis estructural que afecta al sistema de salud. Las medidas que se han tomado finalmente, para este comentario, las medidas que se han tomado como una cuarentena severa, tiene un elemento que es importante a tomar en cuenta, que está en este momento generando reacciones y probablemente algunos conflictos, bueno, ya hay algunos conflictos, que tiene que ver con que el actual gobierno no consideró la participación de la sociedad civil, la participación de sus organizaciones que puedan coadyuvar a, por ejemplo, al cumplimiento de la cuarentena, a la información, a la educación en salud en cuanto a esta enfermedad, a esta pandemia, y otras acciones que, por ejemplo, permita coadyuvar a lo que significa, por ejemplo, la distribución de alimentos, haya un contacto más fluido con productores, por ejemplo, del campo, y esto aprovisione alimentos a la ciudad. En fin, falta justamente el poder apuntar a esta participación más activa de las organizaciones sociales, porque esto permitiría, reitero, que esta medida drástica que se ha tomado para afrontar la pandemia pueda tener mayores resultados en este caso. Y por último, esta situación que estamos viviendo actualmente carece de información suficiente, quizá por el grado de complejidad que ha ido adoptando esta pandemia. Por ejemplo, referido a información hasta cuándo esta pandemia va a ir extendiéndose, cuál es su capacidad de propagación en el país y en el mundo, cuáles son lo que se llaman los puntos ya digamos, de culminación o puntos altos de esta enfermedad, y tiene que ver también con la cura. Tiene que ver con que si hay efectivamente avances en las vacunas, mucho se ha especulado en este sentido,
Se habla actualmente, por ejemplo, de la hidroxicloroquina, si estoy bien pronunciando, y de otros medicamentos que podrían coadyuvar a la cura de esta enfermedad, pero falta información en ese sentido. Y lo que se genera en la población es incertidumbre, se genera temor, se genera miedo finalmente y una suerte de desesperación por saber hacia dónde vamos, hacia dónde apuntamos con estas medidas como tal. Lo único claro hasta el momento es la fecha que tenemos hasta el 30 de este mes, que terminaría una segunda fase de la cuarentena, pero ¿qué luego? En el plano económico, en el plano político, por ejemplo, en cuanto a las elecciones, o en el plano social, hasta dónde la gente, la población, los diferentes sectores, pero sobre todo los más vulnerables, pueden soportar el tamaño de esta crisis social y sanitaria que está viviendo el país. Muchísimas gracias, Bruno. En el marco de entender toda esta problemática, esta realmente crisis social, económica, política y de salud en el país, también es importante hablar de algunas poblaciones que van a ser o que están siendo más afectadas que otras. En este caso, la mirada de las mujeres, que según los mismos datos de la Organización Mundial de la Salud, sería uno de los grupos más afectados por el impacto del COVID-19, porque desde estar en cuarentena con un agresor en el hogar hasta perder el sustento económico por trabajar en la informalidad. Se dice que del campo informal en Bolivia, más del 80% son mujeres, ¿no?, de las que trabajan en el ámbito informal. ¿Cuál es la mirada de ustedes respecto de esta observación que se hace? Jorge y luego Bruno, quizá para esta apreciación unos 5 minutos para cada uno, por favor. Bien, Lilian. Es importante señalar algunos elementos en esto. Cuando se toma una medida de las características del aislamiento o de los procesos de cuarentena, que son inéditos para todos nosotros, con seguridad para quienes estamos acá también, que son inéditos, se empiezan a conocer alguna fenomenología que la percibíamos, pero que ahora tenemos que mirarla de frente de forma dramática, como por ejemplo, también, entre otros, la violencia intrafamiliar. La importancia de estas medidas tienen que estar en función de que se requiere que los espacios sociales, las sociedades, vayan desarrollando una conciencia importante, necesaria, producto de un proceso de reflexión respecto de la peligrosidad que encierra esta pandemia, en el caso que ahora nos ocupa, de la crisis de salubridad por la cual estamos atravesando. Porque lo importante no solamente radica en que los índices o los porcentajes de obediencia nos sitúen como uno de los países que ha logrado una mayor paralización de sus actividades porque la gente acata y está en sus casas. Tiene que ser una obediencia voluntaria y tiene que ser un proceso reflexivo, el que nos lleve y nos conduzca a los bolivianos a poder estar dentro de los hogares. Eso como un primer elemento indispensable, porque lo otro, lo contrario a esto, significan situaciones de fuerza, significa situaciones de judicialización y situaciones en las que bolivianos, ciudadanos, terminan con sentencias condenatorias y en procesos que los conducen a la cárcel. Que eso no es lo saludable. Lo importante es generar una reflexión que a la vez permita desarrollar a toda la sociedad niveles de solidaridad importantes para poder contener esta crisis. Ahora bien, tenemos sectores muy vulnerables, como es el sector informal en el país,
Somos el segundo país en el mundo con economía informal. Y como bien decías, Lilian, somos de esa economía informal. Las mujeres ocupan un espacio enorme, enorme, en una cifra alrededor de lo que tú señalas, que es cerca del 80%. Por ello, la cuarentena no puede ser solamente una medida diseñada y pensada en el escritorio de un funcionario público. Tiene que ser una medida que asuma y que incorpore elementos de conocimiento básico, fundamental, ¿en qué? En el factor poblacional y en el factor territorial, repito algo que había señalado en el primer momento de la intervención. Porque conociendo la población y conociendo el territorio, podemos determinar las características de la gente que está viviendo en esos espacios. Y esto es importante porque no es lo mismo, por ejemplo, la zona de El Alto, o los alrededores de la Feria 16 de Julio, y la zona sur de la ciudad de La Paz, donde hay situaciones socioeconómicas muy diferentes y socioculturales también distintas. Existen lugares donde la gente realiza su actividad y su vida social en la calle y solamente retornan al hogar, que son además hogares precarios, retornan al hogar para lo mínimo indispensable, que es alimentación, sueño y la salud, y los aspectos de salubridad. Entonces, obligar a estos sectores a tener que acatar una medida de forma homogénea, como si todos vivieran en iguales condiciones, es algo que lleva ¿a qué? A violentar a las familias, a tener problemas de violencia familiar y también a desgastar y afectar profundamente su economía. Por ello ahora aparece un nuevo concepto, y en Bolivia tenemos esto, de tomar rápidamente como si fueran etapas y momentos de moda, ¿no? Ahora hablamos del encapsulamiento, y el encapsulamiento es algo aplicable absolutamente a todo. Hace unos días atrás la palabra comodín se llamaba protocolo, y todo se respaldaba y se argumentaba bajo el protocolo, y en realidad nadie conoce exactamente cuáles son esos protocolos porque no se tiene la información correspondiente. Si podemos trabajar sobre población y sobre territorio, podemos también trabajar sobre capacidades para disminuir violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y los niños, y también en las oportunidades de trabajo. Esto es lo que significa tener conocimientos diferenciados y no solamente diseños de escritorio que se aplican a todo un país de forma homogénea, con consecuencias después que son inmediatas y que no traen políticas paliativas una vez que la tragedia se ha instalado en un hogar. Muchísimas gracias, Jorge. Bruno. Sin duda, Lilian, sin duda, Jorge, que las mujeres son parte de aquellas poblaciones, aquellos sectores poblacionales que van a ser afectados, están siendo afectados y afectadas por derivados de la pandemia del COVID-19. ¿Por qué las mujeres son las más afectadas? Ya ustedes iban adelantando un importante elemento que tiene que ver con que en términos laborales las mujeres están más ocupadas en el sector informal. En general, con datos de la encuesta continua de empleo del INE, 67% de la población ocupada en el ámbito urbano se encontraba en el sector informal. Vale decir, trabajando como comerciantes minoristas, ambulantes, pequeños productores, trabajadores por cuenta propia en general. De ese porcentaje, alrededor de 75% correspondía a las mujeres. Esta crisis va a afectar a las mujeres por este hecho, en el sentido de que en el sector informal, mujeres informales carecen de derechos. Por ejemplo, no tienen un seguro de salud, no aportan
al sistema de pensiones para que en el futuro puedan contar con una renta de jubilación y por tanto tengan protección social. Son más afectadas también porque en el plano laboral, las mujeres hoy, y esto se arrastra hace varios años atrás, tiene o es afectada por las brechas salariales, brechas de ingresos que se dan entre hombres y mujeres. La mujer aproximadamente percibe el 75% con relación a los hombres, y esto seguramente con las consecuencias que se vienen con mayor fuerza, es posible que se ahonden en sentido de lo que significa o lo que están planteando los empresarios de formas nuevas de contratación de trabajadores como tal. Como ustedes también lo han dicho, efectivamente la mujer es más objeto, víctima más bien de mayor violencia intrafamiliar, violencia en general. Las mujeres son afectadas en lo que significa esta desprotección social, esta falta de seguridad social que pueda, en este caso, acoger a las mujeres, y la mujer también es víctima de lo que significa la negación de derechos. Entonces, bajo ese panorama, los impactos van a ser mayores en las mujeres, pero no solamente las mujeres, también en los trabajadores asalariados, en los trabajadores independientes o por cuenta propia, que van a aquellos sobre todo que están en el marco de la subsistencia, de la sobrevivencia en el sector informal. El sector informal es tremendamente heterogéneo, pero en general alrededor de un 85% de esa gente que trabaja en el sector informal vive al día, como se dice generalmente, y sus ingresos también dependen de su actividad diaria. Y en este marco, esta gente, esta población, va a ser una de las más golpeadas con lo que significan los efectos de esta situación que estamos viviendo. Al mismo tiempo, los jóvenes, sobre todo en el plano del empleo, pero también en el plano de la desprotección social, al ahondarse la situación social con todo lo que se viene, van a ser esta figura entre los más afectados. Y no hay que olvidarse de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas están hoy demandando a gritos que el gobierno los atienda, que el gobierno les permita prever mínimas condiciones para poder atender una contingencia que pueda generar la pandemia de coronavirus en estos pueblos. Están demandando también al mismo tiempo la protección correspondiente porque penosamente, aprovechando esta situación, los chaqueos, por ejemplo, en territorios, en áreas protegidas, continúa el avasallamiento de tierras en varias regiones, fundamentalmente en Santa Cruz, en fin. Entonces, ante esa situación, no es fácil, no digo más bien, no es difícil para tratar de manejar estas dos percepciones, el hecho de poder ver que el número de sectores sociales, de poblaciones, de trabajadores, en fin, es mayor en términos de los más afectados con esta situación que estamos viviendo en el país. Termino diciendo que algo que nos preocupa como a partir de la investigación que hemos realizado, es que el 61% de la población en Bolivia tiene o sufre de pobreza multidimensional. Este 61% fácilmente podría incrementarse. Una pobreza multidimensional que mide la situación de precariedad en lo que hace a los ingresos laborales, en cuanto hace acceso a servicios de salud, a protección, al derecho a la voz, derecho a poder participar en alguna decisión de acciones favorables a la población. Tiene que ver también con acceso a recursos como la tierra, por ejemplo, créditos y otros. Y estos elementos son los que van a ser afectados más seriamente con lo que se viene luego, si es que no se toman medidas y políticas desde el gobierno y desde el Estado que puedan de manera no solo coyuntural, no solo temporal, sino más bien de manera ya más de mediano y largo plazo, atender este tipo de situación. Muchas gracias, Bruno. Bien, bueno, también sabiendo que el tiempo de Jorge y Bruno son muy cortos y limitados, lo ha dicho Jorge, no conocemos realmente un protocolo de atención, no se ha socializado un plan de atención en esta contingencia sanitaria, en esta emergencia.
pero desde la mirada que ustedes tienen, ¿ustedes creen que si existiera un plan, bueno, se dice que existe un plan, si existiera este plan, ¿cómo evaluarían? ¿Hay aciertos, desaciertos que se han tomado en el país para afrontar esta pandemia? ¿Qué aciertos pueden identificar y qué desaciertos? Jorge y luego Bruno. Bien, Lilian. Yo quería hacer una acotación y una referencia a lo que señalaba Bruno hace un momento. En la parte final de su intervención es muy importante, decía, para poder paliar todas estas amenazas que se ciernen sobre la mujer, sobre sectores campesinos, sobre la precariedad del trabajo, los jóvenes, etcétera, que lo relataba y lo mencionaba de forma muy acertada. Se requieren políticas no de corto plazo, sino lo contrario, con una temporalidad proyectada en el tiempo desde el gobierno. Pero esta es mi mención, esto solamente puede ser posible cuando el gobierno que se hace cargo de un país es producto de un proceso electoral, de una reconstitución de la vía constitucional, de un retomar el cauce de la institucionalidad en el país y además y fundamentalmente de poder solucionar debidamente la confrontación y la polaridad que se ha instalado en el país. Es decir, poder avanzar en soluciones, que no es algo fácil ni algo posible en 24 horas, poder avanzar en la solución de la crisis económica, para tener un gobierno fuerte con un liderazgo y legitimidad adecuados que puedan tomar esas decisiones para beneficiar a los sectores que bien ha mencionado Bruno. Sobre la pregunta puntual, Lilian, aciertos y desaciertos en la gestión del gobierno respecto del coronavirus. Desde la politología y desde el análisis de las crisis y las capacidades para enfrentar a las mismas, se recomienda de manera casi unánime que se pueda establecer una acción que permita, en primer lugar, posicionar en la relación sociedad-Estado la confianza necesaria. Y la confianza necesaria está dada por la credibilidad en la información. El nexo y el hilo conductor entre ambos es confianza en función de la información y la credibilidad sobre la misma. Esto es lo que va a permitir en escenarios como los que habíamos señalado, de procesos de aislamiento y de cuarentena, generar un acatamiento debido a lo que señala la autoridad. Esto es también lo que los expertos y los filósofos políticos están señalando que es lo que ocurre en países del Asia. Son culturas muy autoritarias, pero que básicamente han crecido y se han desarrollado con toda una lógica y una dinámica siempre vinculada al Estado y que tienen mucha confianza en lo que hace el Estado y sus autoridades, por supuesto. En ese sentido, es importante rescatar algunos elementos. Y esto lo señala la ciencia política. Te dice y te aconseja que tienes que establecer una línea de comunicación importante y de confianza, transparente, veraz y de confianza entre el Estado, las autoridades y la sociedad. En ese sentido, este es uno de los mayores inconvenientes que se ha generado. No se tiene un sistema de información que pueda ser evaluado como eficiente, como transparente y como veraz. Se tiene un sistema donde los diferentes actores vinculados al gobierno encuentran espacios para realizar declaraciones que terminan siendo contradictorias entre sí. Por ejemplo, para que esto no solamente quede en una idea, por ejemplo, existe una autoridad en el gobierno que ha señalado que Bolivia tenía en este momento 20.000 pruebas con reactivos incluidos. Y tú, Lilian, sabes que la gente en Oruro se quejaba de la falta de reactivos y de capacidad que tenía el departamento para realizar estas pruebas y que estaban dependientes de la ciudad de La Paz.
En ese sentido, otra autoridad de gobierno señaló que efectivamente se tenían los kits para realizar estas pruebas, pero se carecía de las enzimas necesarias. Y era como tener teléfonos celulares sin baterías. Y una tercera autoridad había señalado que teníamos en el país un pedido pronto a llegar y que no se contaban con las pruebas suficientes. Si tú miras acá la línea de comunicación, la línea de información hacia la sociedad es contradictoria entre quienes la generan y, por supuesto, desde la sociedad esto se va receptando de una forma inquietante y, por supuesto, generando incertidumbre y no confianza hacia las autoridades de gobierno. Yo quiero señalar, rescatando lo importante que se ha hecho, tomar algunas medidas con la rapidez necesaria y no haber quedado en el debate de los verdaderos impactos que podría haber causado el coronavirus. ¿Qué quiero decir con esto? El aislamiento y la cuarentena eran las medidas aconsejables, lo empezaron a realizar una gran parte de los países en el mundo. En el camino había que tener conocimiento, insisto mucho en esto, conocimiento de la población y el territorio de los sectores, de los diferentes sectores que se iban a cerrar y se iban a someter a esta medida. Y esa es, sin lugar a dudas, una deficiencia. Pero a partir de esto, hacia adelante, de forma muy preocupante, no encuentro una planificación adecuada, lógica, profesional y que esté guiada por una hoja de ruta que sepa hacia dónde nos están conduciendo. Y este es el reclamo permanente de información respecto de las adquisiciones, por ejemplo, de los insumos reactivos, respiradores artificiales, equipos de bioseguridad. Cuando se dijo al país los primeros días de marzo que Bolivia ya estaba preparada, lista para enfrentar, controlar e identificar los casos de coronavirus en lo que venía, evidentemente después esas declaraciones, que yo insisto, estaban sobreactuadas, cuando esas declaraciones son contrastadas con la realidad, estamos viendo que no nos encontramos en una situación de preparación ni siquiera suficiente. Y después viene el mecanismo de asignar culpas y responsabilidades a gestiones anteriores. Además, entramos en una lógica de anuncios que terminan siendo oficiales y que no tienen un impacto verdadero. Esto ocurre no solamente porque encuentra a un gobierno sin las capacidades necesarias para enfrentar la crisis. Era un gobierno, y sigue siendo un gobierno, que solamente tenía dos mandatos fundamentales: pacificar el país, que no lo ha hecho, y establecer el proceso de transición acompañado de elecciones, que es algo que ha quedado postergado. Un gobierno de esas características tiene dificultades para enfrentar una crisis sanitaria como la que estamos viviendo hoy en día. Entonces, la carencia de todos estos elementos, por ejemplo, la carencia de todos estos elementos, quiero decir, implica la ausencia evidente de un plan, de una hoja de ruta que nos dirija a un norte confiable, pero adicionalmente está instalado el elemento y el factor político. Y este factor político distorsiona de gran manera las iniciativas y las acciones eficientes que se puedan realizar, porque siempre vamos a tener el cálculo inmediato del beneficio político. Esto sirve para un proceso electoral. Esto termina siendo útil para reconstruir, mejorar la imagen de una determinada autoridad también en función de aquel proceso electoral que se avecina. De ahí que se habló, y yo lo expresé públicamente muchas veces, sobre la importancia de que la presidenta haga dejación de su candidatura para poder confeccionar y estructurar un gobierno amplio,
con la participación de los diferentes actores políticos, sociales y económicos, y tener así un liderazgo que le permita avanzar sin la susceptibilidad y el cálculo político inmediato, incluso también muchas veces mezquino, de poder mirar de reojo el proceso electoral. Esa es la diferencia entre lo que está haciendo, por ejemplo, la señora Merkel en Alemania y lo que nos está ocurriendo a nosotros. Y esto deja en la nebulosa muchas de las iniciativas que se han ido tomando hasta la fecha. Fundamentalmente, esta incomprensible negación a querer someter, a querer aplicar en el país una cantidad masiva, importante de testeos para conocer la verdadera cifra de contagios, a partir de lo cual podemos identificar los lugares por donde se mueve y camina el virus y poder aislar a esas poblaciones sin tener que afectar innecesariamente a momentos sus condiciones socioeconómicas y culturales de vida. Cuando no se tiene esta información, se quiere generalizar todo. Y ese es un problema. Querer buscar cifras bajas para mostrarse exitoso es uno de los mayores inconvenientes que encuentra hoy en día, o de los desaciertos, para ponerlo en las palabras que tú has expresado, Lilia, de los desaciertos sobre los cuales camina la gestión de gobierno en su administración del coronavirus. Muchísimas gracias, Jorge. Bruno. Es importante preguntarse cuáles son lo que podrían denominarse aciertos en la actual situación económica. Quizá tenga que ver con esta decisión que tomó el actual gobierno con relación a declarar una cuarentena total, absoluta, en el país. Pero si bien esto ha coadyuvado para que las diferentes proyecciones de casos que podían darse en el país se vinieran abajo, recuerdo, por ejemplo, los primeros estudios, por ejemplo, de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés y otros que hablaban incluso que hasta más o menos fines de abril o en los siguientes meses podría darse más de 100,000 casos en el país. Recientes estudios hablaban, por ejemplo, de que hasta fines de este mes tendríamos un poco más de 1,900 casos de contagio, y alguna otra estimación en la que yo pude de alguna manera ser parte, se estimaba 4,560 casos. Todas estas estimaciones, siguiendo ciertos modelos, en fin, no se están cumpliendo. Habrá que, de algún modo, señalar que eso en cierto modo tranquiliza al gobierno, al sistema de salud y también a la población, porque se están más bien dando otro tipo de indicadores como la llamada tasa de duplicación, que es el que más se ajusta a el comportamiento de esta pandemia en el país para saber la cantidad de casos que pueden registrarse en el país. Haber asumido esta cuarentena severa, total, ha provocado que vayan apareciendo en el camino desaciertos, vayan apareciendo en el camino acciones, decisiones que no precisamente coadyuvan a que esta cuarentena total tenga resultados mucho más halagadores, si se quiere, ¿sí? Entre esas, por ejemplo, solo menciono algunos casos, la militarización del país, por ejemplo. Me pregunto hasta qué punto es necesario. Seguramente los desde el gobierno dirán que sí es necesario porque la gente no acata, ciertos sectores se están como que rebelando ante esta situación, el sector informal no entiende lo que es el manejo de una pandemia, lo que es controlar a través de la disciplina social una pandemia de este tipo, en fin. Pero la militarización, más que contribuir al cumplimiento de la cuarentena, ha ido generando más bien ciertos rechazos en la población, en ciertas regiones específicamente, mucho más porque
digamos, porque se ha pretendido en algún momento de volver a replantear esto de las atribuciones que tendría las Fuerzas Armadas, el Ejército, para una situación de este tipo. Esto nos muestra, por ejemplo, que para este tipo de emergencias que realmente ha puesto en apuros al mundo, pero sobre todo a nuestro país, que es uno de los países más vulnerables en términos sociales, en términos económicos, a una situación de este tipo, hace que hay que apuntar hacia lo que en algún momento mencionaba Jorge, creo con bastante tino, referido a la prevención, referido a la educación, referido a la información. Si bien tenemos actualmente campañas que muestran y enseñan a la población con relación a lavarse las manos, a utilizar el gel, el alcohol en gel y otro tipo de medidas, pero aún hay que trabajar mucho más en términos de lo que significa ya en el futuro afrontar una pandemia que, como también se ha ido planteando en algunos círculos, hay que aprender a convivir con esta enfermedad, porque la pandemia no acaba a fin de mes, no acaba en los siguientes meses, probablemente se proyecta hasta fines de este año y el siguiente. Entonces, sí es necesario avanzar en lo que se refiere a educación, información, en cuanto a la población, en cuanto a esta enfermedad, más bien referida a la población. También, y solamente recuerdo lo que mencioné en otra parte de mi intervención, es importante pensar en la participación de la sociedad civil en el manejo más colectivo de la cuarentena o de las medidas que se asuman con relación a esta pandemia. Es también necesario mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, municipal, departamental, nacional, por ejemplo, a nivel de los servicios departamentales de salud, a nivel de lo que significa ya la gestión más específica en los hospitales, etc. Ayer o anteayer, el actual jefe de epidemiología mencionaba un tema de incongruencia que surgió con el Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, por mostrar datos algo diferentes, por adelantarse finalmente en algunos datos que al final no contribuyen a brindar una información más transparente respecto a la evolución de esta enfermedad. Entonces, es necesario avanzar en estos mecanismos que faciliten una mejor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. También es importante, y esto lo remarco, las medidas que se han venido dando hasta ahora, algunas obviamente son paliativas, atienden por lo menos esta coyuntura difícil para muchas familias, para muchos sectores, como el bono familia, el bono de la canasta familiar, en fin, y lo que se ha venido anunciando respecto a algunos otros bonos, por ejemplo, para el pago de salarios, dirigidos básicamente a la micro y la pequeña empresa, créditos para las empresas, y se están analizando otras medidas en este sentido, por ejemplo, en el plano impositivo, en fin. Esto nos muestra que las medidas que tienen que adoptarse a futuro no deben privilegiar las ganancias de los empresarios. Si uno toma un dato simplemente de que alrededor de 1.500, un poco más de 1.700 millones de bolivianos, el gobierno ha invertido en la compra de bonos de las AFP para una inyección económica a través del sector financiero y a la economía en general, nos muestra que hay una suerte de prioridad respecto a la situación del aparato empresarial en el país, y no así en lo que significa a la situación social. No así en cuanto a la atención de la pobreza, en cuanto a la atención del propio sistema de salud, en sentido de apuntar a un plan que permita de manera efectiva, de manera, ojalá, lo más oportuna posible, ir trabajando en aquellas limitaciones que tiene actualmente este sistema. Por ejemplo, los ítems, mayor creación de ítems, la especialización en ciertas áreas o ramas de la medicina, la mejora de las condiciones de trabajo. No es posible que hasta ahora tengamos a un sector médico
fuera, al margen de la Ley General del Trabajo. Siempre se ha dicho que es dificultosa esta inclusión, pero creo que es importante en esta situación que nos abre la reflexión, nos abre a pensar en nuevos caminos, nos abre a pensar en transformaciones, no retornar a la normalidad, que es un concepto que me asusta muchísimo, sino más bien a pensar en cambios, en transformaciones, en iniciativas que puedan dar otras respuestas al país. Y esto creo es algo que nos plantea un desafío, no solo al gobierno, sino también a la sociedad civil. Muchísimas gracias, Bruno. Bien, estamos ya con el tiempo, hay mucho más que decir, mucho más que hablar, pero creo que en el marco del respeto y los tiempos acordados, Jorge, te pediría tus palabras finales de cierre, quizá con una apreciación sobre el escenario futuro para el país. Ya Bruno lo ha dicho con algunos elementos, tú también en el marco de toda tu exposición, pero quisiera que lo puntualices y agradecerte mucho tu participación. No, Lilian, en todo caso, el agradecido soy yo. Ha sido también para mí un gusto y un placer compartir contigo, con Bruno. Y yo disfruto mucho de estos conversatorios cuando se desenvuelven en este respeto de ideas, ¿no es cierto? Y creo que además ese es el aporte fundamental que se le va haciendo y le podemos dejar al país desde nuestro aislamiento. Creo que hay que señalar de forma importante que el país necesita en las próximas horas, un cambio en la actitud de administración de la gestión de la pandemia y de la crisis sanitaria. Esto significa no podemos dejar de lado la experiencia exitosa, entre comillas, porque cuando hay muertes no podemos hablar de algo exitoso, de lo realizado en países como Alemania, como Chile, por ejemplo, que han decidido conocer por dónde va el virus, que han decidido aislar porciones de la ciudadanía sabiendo que han sido ya contagiadas y son positivas en el COVID-19. Lo otro es afectar las formas sociales de convivencia, de trabajo, de relaciones laborales y demás, de una sociedad que siempre vive con sectores que son muy precarios y muy frágiles ante situaciones de crisis como esta. En ese sentido, siempre los números de contagio van a ser menores y van a ser pequeños en comparación con lo que sucede en otros países. No podría ser de lo contrario, porque si existen pocas mediciones, no podemos decir que tenemos un gran espacio o una población muy ampliamente contagiada. En esto es importante también recordar que las cifras nos dicen que alrededor del 75% de la población positiva termina siendo asintomática. Y estamos jugando con esto, precisamente, con lo asintomático, para no detectar y para no decir que tenemos un número muy, muy grande y que ese número grande va inmediatamente a causar algunas culpabilizaciones en nuestra capacidad y en la planificación de vida de la prevención. En ese sentido, no podemos hacer ese cálculo político como país porque deja en evidencia la fragilidad no solamente de la prevención, sino de la salud de los bolivianos. Y esto es altamente preocupante. El otro elemento es, si no resolvemos la dimensión política, ese hilo político que existe en cada una de las acciones que se realizan
de cara a la contención y a la administración de esta crisis sanitaria, no vamos a ser eficientes. No vamos a ser eficientes porque esto distorsiona y deforma las acciones, cada una de las acciones que se toman para poder trabajar en una línea de contención sanitaria profesional. Cada vez que se le entregan equipos de bioseguridad a algunos de los sectores médicos del país, asistentes, enfermeras, médicos, etcétera, no puede ir acompañada de una campaña publicitaria. Ese es definitivamente un inconveniente. Necesitamos mando único, pruebas y conocer la realidad de los contagios. Esto para preservar la salud de los bolivianos. Lilian, yo agradezco muchísimo la oportunidad que ustedes me han dado de poder tener estos minutos, esta más de una hora de conversatorio y estar pues a la espera de poder acompañarlos en algún otro momento. Muchísimas gracias, Jorge. Un gusto conocerte por este medio. Como tú lo has dicho, ya tendremos oportunidad de reencontrarnos. Muchas gracias. Gracias por toda esta información que nos has dado, este espacio reflexivo. Te doy las gracias. Sé que tienes que desconectarte y vamos a continuar el conversatorio con Bruno. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes y un saludo también afectuoso a Bruno. Jorge, de la misma manera, gracias. Bien, Bruno, en el marco de la misma pregunta, ¿cuál crees tú que es el escenario futuro para nuestro país? Es un escenario sombrío, en la medida que hemos ido conversando hasta ahora, en el sentido de los efectos, las consecuencias, los impactos que se va a ir generando en la economía, en la sociedad, en la salud, en los derechos de las personas, pero también es un escenario de desafíos. Es un escenario que debe demandar la participación de las organizaciones sociales en sentido de buscar las alternativas, los caminos que permitan no solo afrontar el lado médico, el lado de la salud, que en este momento nos pone en aprietos la pandemia, sino también en otros planos, que es necesario que no nos olvidemos en términos de lo que significa el bienestar de la población y obviamente el bienestar de la sociedad en general. Es también una época donde preocupa, en primer lugar menciono eso como preocupación, muchos, como los derechos humanos, se han puesto en cuarentena. Y en algún caso eso ha permitido que se vulneren derechos, por ejemplo, los laborales, por parte de varias empresas, se vulneren derechos de los migrantes bolivianos que decidieron retornar desde Chile, en sentido de desconocer tratados internacionales, específicamente el acuerdo del Mercosur, donde participa Bolivia y Chile y otros países, o el derecho al trabajo, que hoy está siendo no debidamente manejado, no debidamente gestionado, porque se apunta a lo que es la presión, lo que es el control rígido, lo que es ahora, digamos, arrestar a una persona que incumple la cuarentena. Entonces, falta en ese marco avanzar todavía en otros que permitan un manejo, repito, con un contenido más social de lo que significa esta cuarentena. Al mismo tiempo, también nos plantea el poder repasar y recuperar, si vale el término, varias propuestas y demandas y preocupaciones que los diferentes sectores sociales han venido planteando en años anteriores, y de los cuales por esta cuarentena, por esta crisis sanitaria, estamos dejando en un segundo o en un tercer plano. Y tiene que ver con lo que significa esta crisis de los empleos de calidad en el país que estamos viviendo hace rato,
tiene que ver con la situación de los jubilados, con un sistema de pensiones que no garantiza una pensión que alcance para vivir. Tiene que ver con la misma superación de la crisis del actual sistema nacional de salud. Tiene que ver también con la mejora de los salarios y a partir de una política nacional de salarios que atienda no de manera coyuntural con incrementos que apenas pueden paliar en parte la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario, y en general tiene que ver con el pensar en una visión de país, en una visión de desarrollo desde la perspectiva social, desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la perspectiva de la gente, de la población. Porque hasta ahora, penosamente, la economía, el desarrollo económico ha estado siempre en parte o de manera a veces ya frontal, delegar o relegar, perdón, lo que significa el desarrollo social, lo que significa la atención de las demandas, las necesidades de la población, desde salud y otras demandas que han quedado postergadas y que hoy se revelan con mucha fuerza producto de los efectos creados por esta pandemia. Es también necesario en ese marco retomar otras demandas que tienen que ver con el bienestar de la población. Y finalmente tiene que ver con algo que arrastramos desde hace mucho tiempo y que durante los últimos 14 años se ha profundizado en este país. El que tengamos un país que depende en extremo de la producción de recursos naturales, de un modelo extractivista, ahora agroextractivista, y que no permite que otros sectores, otros rubros económicos, como la propia industria o la agropecuaria o la economía campesina, la producción de alimentos, tenga mayor atención desde el Estado, tenga políticas, tenga todos aquellos recursos, acciones necesarios para generar desarrollo económico, pero reitero, con orientación social, desde la perspectiva de los derechos humanos. Creo que es oportuno tomar estos elementos, tomar estos desafíos, estos aspectos que son importantes. De lo contrario, vamos a hacer que la pandemia nos oscurezca la mente, nos oscurezca la iniciativa, la creatividad, el hecho de que se pueda pensar cómo deben abordarse la atención de las diferentes demandas. Bruno, muchísimas gracias. Pedro, te voy a ceder la palabra ahora y luego haríamos una pequeña conclusión para finalmente darle las palabras nuevamente a Bruno para su despedida. Hola Lilian, gracias. Creo que lo que hoy día hemos presenciado es una interesante reflexión sobre lo que está pasando en Bolivia a partir de esa visión económica y política. A partir de esto, como red, tenemos el reto de realizar más sesiones, más conversatorios. En los próximos conversatorios incluiremos también a otros especialistas para que nos puedan dar esa mirada de salud. Ahora, de manera general, creo que el reto es hacer más reflexión, generar este tipo de espacios para que la sociedad en pleno pueda ya empezar a reflexionar, analizar y plantear propuestas, y que estas propuestas nos ayuden a buscar los caminos hacia donde deberíamos ir. Muchísimas gracias, Pedro. El día de hoy en este conversatorio, hablando de Bolivia y esta pandemia, el COVID-19, hemos identificado algo que creo que no es desconocido para todos en líneas generales. El coronavirus o el COVID-19 no solamente es un problema de salud, no es un problema de atención médica, sino que tiene un impacto en todo lo que es el desempeño político, económico y social en nuestro país. Hemos hablado de que esta crisis sanitaria va a afectar a todo el modelo de Estado y que definitivamente va a exigir un cambio en este modelo en los diferentes niveles.
Se ha hablado también de que algo que está faltando en nuestro país para afrontar clara y definitivamente a la pandemia es la ausencia de liderazgos, la debilidad en nuestro sistema de salud, una debilidad que parte, lo ha dicho Bruno también, claramente, que parte no solamente con esta asignación de ítems, sino también de una ampliación y una modificación del sistema de salud. Hemos hablado que hay poblaciones que van a sufrir mucho más los efectos de la pandemia que otros, especialmente en el tema económico y social. Lo que se viene todavía es incierto para el país, no hay todavía no hay una luz al final del túnel, creo, y por lo que he entendido a Bruno y a Jorge. Hay una tarea para todas las instituciones, todas las organizaciones de la sociedad civil y, lógicamente, para nosotros como Red de Participación Ciudadana y Control Social, porque además creo que, entre paréntesis y quizá para otro conversatorio, Bolivia está siendo denunciada y se está identificando mucha vulneración de derechos en la manera en la que estamos afrontando este virus. Bruno, tus palabras finales y ya de antemano agradecerte la presencia. Lilian, el agradecido soy yo por esta oportunidad, por aportar, ojalá, con algunos datos, con algunos conceptos que permitan, no digo atender a este gran reto que es el entender lo que estamos viviendo en el país. En este momento es importante que la población, sobre todo aquellos sectores que se denominan más vulnerables, los que están siendo afectados por esta pandemia, por lo que significa su propagación, pero también por las medidas que se vienen tomando, en algunos casos, sean los que tengan la atención, reitero una vez más, principal, central, en las políticas, en las acciones que se puedan tomar a futuro. Quiero también al mismo tiempo, retomando algo que mencionabas, Lilian, en el sentido de que los derechos humanos, que son aquello básico que debemos, en este caso, precautelar, no sean vulnerados y en algunos casos con muchísima vehemencia en esta situación de cuarentena. El derecho al trabajo, ya decía, el derecho de los migrantes que retornan al país, el derecho a la salud también, si en este caso hago una particular mención a la situación de los enfermos con cáncer que carecen de medidas que por parte del gobierno se hayan tomado con relación a esta población, dado que, como todo el mundo sabe, la gente enferma con cáncer es la más vulnerable, es la que más puede ser afectada por la mortalidad, por el contagio y por la mortalidad de esta enfermedad, pero carece de las medidas necesarias. Han estado reclamando cosas tan simples como que cuenten con ambulancias, cuenten con transporte para poder ser trasladados, para trasladarse de zonas más o menos alejadas, en este caso en La Paz, hasta los centros donde son atendidos en los servicios de radioterapia, braquiterapia, en fin. No podemos que esta cuarentena que estamos viviendo, las medidas que se van tomando, deje a un lado necesidades tan urgentes como la que menciono en el caso de los enfermos con cáncer. Y otros derechos también, el derecho a la libertad de expresión está siendo de una u otra manera afectada. Uno tiene una opinión crítica y resulta que puede ser observado por supuestamente violentar o no cumplir las medidas que se han dictado, etc. Entonces, creo que sí hay que actuar para que los derechos humanos sí sean respetados en este país. Por último, Lilian, va a ser importante que ustedes continúen con estos conversatorios. Entonces, si hay oportunidad nuevamente
de poder aportar en estos campos más concretos, pues con todo gusto. Así que un abrazo, pese a que están prohibidos los abrazos ahora, un abrazo Lilian, a Pedro y un agradecimiento para todos. Muchísimas gracias, Bruno. Un abrazo para ti. Agradecemos a toda la audiencia de la red PCCS por habernos acompañado en este conversatorio. Muchísimas gracias y será hasta otro conversatorio. Bruno, nuevamente, igual un abrazo a la distancia de esos apapachos que llegan hasta el alma, dice ahora. Así es, pues, así es. Estaremos encontrando en otro momento.